Solivagus Edición Cultural presenta La democracia del ego. La democracia del ego es un podcast de divulgación para reflexionar acerca del poder y de la condición humana ante su práctica, para explorar las implicaciones que tiene esta relación en varios campos como la cultura, la política, la economía y la ecología, y desde luego, cómo se involucra en la vida personal de los profesionales de la política y de la ciudadanía en general. Este ejercicio lo hacemos a partir del pensamiento y las ideas de Mario Edgar López, profesor, editorialista y sobre todo un provocador de conversaciones profundas, pero espontáneas, en las que nuestros invitados plantean preguntas y opiniones que se convierten en guías para facilitar el entendimiento de conceptos complejos que te pueden ayudar a comprender mejor el comportamiento humano en la política. Esto es La democracia del ego, un programa de Solivagus para editar nuestro ego personal y colectivo, es decir, para editar nuestra cultura. Yo soy el Negro Bernal y me da mucho gusto estar con Mario López. Hermano, bienvenido. Muchísimas gracias, Negrito. Con el ingeniero Beto Ascanio, bienvenido. Gracias. Ingeniero. Por supuesto con Alonso Solís. Qué gusto tenerte aquí de nuevo, Alonso. Tú échale. Y don Oscar Zúñiga, bienvenido como siempre. Y nuestro productor, el camichín, Juan Pablo Martínez, que bueno, pues, si se ve mal o sale mal el audio, no se preocupen porque es karateca. Por eso no le podemos decir nada, ¿no? Todo está perfecto. Bienvenido, Mariol. Muchas gracias, Negrito. Igual, bienvenidas y bienvenidos. Esto es La democracia del ego. Mi nombre es Mario Edgar y me llaman Lobo. En estos días estuve pensando en 3 preguntas que quiero proponerte. ¿Por qué razón los políticos no reconocen sus errores públicamente? ¿Y cuál es el motivo para que nos generen esa ilusión de perfección? ¿Qué consecuencias sociales tiene que los políticos no reconozcan sus errores e ilusiones? Y como son preguntas complejas, decidí acudir fundamentalmente a las ideas del pensador y filósofo francés Edgar Morin, que el día de hoy se encuentra vivo y ha cumplido más de 100 años de edad. Morin es el creador del pensamiento complejo y ha sido reconocido por todo el mundo por sus aportes a la reflexión sobre cómo construir la educación en el futuro, al grado de que la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, le ha dedicado una cátedra personal y le llaman un maestro universal. Morin ha trabajado los temas del error y la ilusión que ahora yo aplico a la experiencia política. Quiero decirte que he escrito un texto que puedes encontrar en las redes sociales de Solivagus de manera completa, porque lo que voy a hacer ahora es leerte un pequeño abstract sobre las ideas principales, pero si gustas consultar, están en las redes sociales de Solivagus. Entonces, ¿por qué razón los políticos no reconocen sus errores públicamente? ¿Cuál es el motivo para que nos generen esta ilusión de perfección? ¿Y qué consecuencias sociales tiene que los políticos no reconozcan sus errores e ilusiones? Veamos. El error enseña, la ilusión permite el movimiento. Ambos fascinan, ya que invitan al ensayo, a la apuesta intuitiva, implican la acción sobre el mundo, representan la experimentación sobre posibilidades con los factores inéditos, desconocidos y novedosos. El error y la ilusión han sido, por excelencia, fuentes de educación, de entendimiento y de sabiduría. A través del método de ensayo y error, los seres humanos hemos aprendido mucho y de muchas cosas a lo largo de la historia. Después de cometer un error, puede venir el aprendizaje. Después de ser movido por una ilusión, se puede generar una enseñanza para vivir mejor, haciendo que la ilusión que nos motiva a actuar nos dé ánimo para intentarlo y se transforme en experiencia. Sin embargo, en la práctica política, reconocer el error y la ilusión aterroriza a los hombres y las mujeres que quieren tener poder. ¿Por qué? Porque sin duda el error y la ilusión también manifiestan en su momento, hacen evidente el mal cálculo, la desviación, el descontrol, la imperfección, el fracaso.
El error y la ilusión pueden ser también interpretados como manifestaciones de la fragilidad, la torpeza, la vergüenza, la confusión y el escándalo. Esto golpea directamente al ego de los que apuestan por tener todo el control posible, todo el saber posible, por concentrar todo el poder que puedan en sus manos. Se entiende así que no errar significa saber, sistematizar, hacer bien las cosas, tener oficio, alcanzar el éxito. Por su parte, prevenir la ilusión garantiza que el manejo del poder es racional, basado en datos concretos, comprensivo de todos los factores que juegan en el campo político, y también es sinónimo de hacer buenos cálculos. Conocer en la política es entonces no tener fallas, o se supone que eso debería ser, o es lo que nos venden, o tener las menos fallas posibles. Saber es poder, saberlo todo es el poder total, es el jaque mate de ser infalible. Esa es la razón por la que muchos políticos pretenden a toda costa ocultarnos sus errores e ilusiones, desperdiciando así una fuente muy importante de aprendizaje para la sociedad. ¿Conocen ustedes a un político que salga a decir abiertamente en los medios de comunicación cosas como: reconozco que cometí un error, acepto que me dejé llevar por una ilusión? ¿Por qué no lo hacen? En política, evitar el error y la ilusión se vuelve falsamente un sinónimo de tener pericia para mantener el control, para mantener el poder, para dar la apariencia de gobernar impecablemente, desarrollar toda una mercadotecnia de la imagen del gobernante, para hacernos creer que sus estrategias políticas son infalibles. Esta es una práctica asumida de manera constante, ya que el objetivo que se encuentra de fondo es un capital ilusorio fundamental para las personas que actúan en el terreno político. Ese capital es parecer los más perfectos ante nuestros ojos para así legitimar su dominio. De ahí que muchos de los políticos han mantenido como meta evitar a toda costa reconocer todos los errores que cometen y todas las ilusiones con las que nos mueven, ya que se supone que esto no permite alcanzar eso que ellos llaman pericia. Muchas de las posturas y de las poses públicas de los hombres y mujeres en la política pretenden a toda costa ocultar o suprimir sus errores y sus ilusiones. Pero esto causa un gran daño social, porque si los políticos se venden a sí mismos como seres perfectos y además venden la idea de que la política es el arte de no cometer errores, entonces vuelven a las sociedades jueces rígidos de una locura, la locura de que no se deben y no se pueden cometer errores en la política. La consecuencia social es la siguiente: los políticos tienen como práctica constante aparentar, disimular, falsear la verdad para mantener a la sociedad tranquila, sedada. Y la sociedad a la vez acepta estos engaños porque ha sido previamente educada a no aceptar ni entender que las personas, concretamente los políticos, van a cometer errores aunque no lo quieran. De esta forma el engaño se vuelve un deseo de los poderosos y a la vez un deseo de las sociedades. Ambos deseos se complementan entre sí y cierran el círculo de lo que podemos llamar la demagogia, que es por un lado lo que los políticos quieren hacernos creer y por otro lado lo que nosotros deseamos oír de los políticos. Entonces, cuando un político comete un error, el linchamiento social puede ser brutal, pues las sociedades exigen que no haya errores, que no se reconozcan las ilusiones. El linchamiento social muchas veces es utilizado por los grupos enemigos de los políticos cuando filtran y hacen público los errores de los adversarios y se entra a un ojo por ojo inacabable donde los ciudadanos son utilizados como los verdugos. Y por supuesto, esto significa mantener a los ciudadanos sosteniendo una gran mentira que daña el tejido social, ya que como decían los griegos, errar es de humanos y entenderlo es un saber fundamental milenario. Los hombres y las mujeres reales y no falsos cometen inevitablemente errores, son movidos irremediablemente por diversas ilusiones. El error y la ilusión son constitutivos de la condición humana, inseparables de los procesos de humanidad
y por lo tanto inseparables de la política. Reconocer errores e ilusiones revela que somos iguales y el ego no soporta esto. Los políticos lúcidos entienden esto y no fomentan este juego vicioso. Concluyen que ante lo inevitable que es el error en la política, es necesario generar la continua revisión de las acciones que hacen, someterse constantemente al escrutinio público, a la transparencia, a la rendición de cuentas, lo que en inglés se llama someterse a la accountability, a la contabilidad abierta al pueblo. En alguna ocasión escuché una entrevista con el expresidente de España, Felipe González, en donde una reportera le preguntó: ¿qué consejo le daría usted a los políticos jóvenes? El viejo líder histórico español respondió que cuando metan la pata, la saquen lo más rápido posible. Es decir, que aprendan a reconocer el error a tiempo y no permitan que se desaten todas sus consecuencias. Para finalizar, yo te propongo esta pregunta para que reflexiones. ¿Qué consecuencias sociales nos trae seguir creyendo que los políticos no deben cometer errores y que no son motivados por ilusiones? Yo soy Mario Edgar Lobo y deseo que pases un excelente día. La edición. Solivagos, edición cultural. Mariol, qué buen texto, qué interesante reflexión nos dejas como provocación. Creo que para variar amplías mis dudas, ¿no? Y pues sí, creo que quien nos esté escuchando, quien nos pueda acompañar, coincidirá conmigo de que realmente tocas el centro, digamos, de mucho del actuar o del acontecer político, contemporáneo, digamos, en todas partes. Casi es la descripción del ADN de la conducta política de quienes se dedican a eso, ¿no? Entonces, yo tengo muchas preguntas, particularmente empezaría también por una, porque creo que a todo mundo nos queda más claro lo que es un error. ¿Sabes? La equivocación, la falla, o sea, es decir, creo que a cualquier persona nos queda claro eso. Pero cuando hablamos de ilusión, en este sentido creo que se complica un poquito más, sobre todo porque creo que tiene distintas acepciones el concepto de la ilusión. Es decir, quisiera que nos aclararas muy bien si estás hablando de una ilusión como una esperanza o como un lugar, una situación a la que aspiras a llegar en términos virtuosos, ¿no? O sea, siempre que se habla de una ilusión en ese sentido es algo que es bueno para unos, favorables. O estamos entendiendo la ilusión como un acto de magia, un ilusionismo, un lugar ahí que puede ser una cosa pero no lo es y parece otra, etcétera. Entonces quisiera, para mí y eventualmente para quien esté como yo, nos hicieras una aclaración al respecto. Y pues ahí también ya dejo otra pregunta en la mesa. Ingeniero, los ingenieros químicos se pueden equivocar, pueden cometer errores en sus fórmulas. Sería una buena pregunta, pero otra también sería, ¿es válido ilusionarse erróneamente? Digo, yo sería experto. Yo la verdad es que podría recibir un buen título en el arte de errar. Así que bueno, bienvenidos. ¿Quién quiere contestar tú? Bueno, comienzo solo por poner, creo que pones como siempre una provocación inicial muy fuerte, ¿no? Lo primero es que hay que reconocer que cuando Edgar Morán, que es el que acuña estas dos concepciones y las acuña juntas, el error y la ilusión como una sola unidad, digamos así, claro, con dos aspectos importantes, los entiende primero como parte de la condición humana inevitable, o sea, y segundo como una trampa que desarrolló la mente. Es decir, tenemos que entender que en el desarrollo biológico del cerebro, en algún momento, un área de nuestro cerebro permite el diseño del error
de las cegueras, digamos así, del no ver, que se está cometiendo algo que no debería suceder. Ni los veo ni los oigo. Exacto, pero también el asunto de la ilusión es para Morán algo así como un espejismo, ¿no? Pero lo que le parece a él muy interesante, y creo que es donde hace su énfasis, es que la ilusión es algo que permite la acción. O sea, para él digamos que descalifica la ilusión como buena ilusión, como mala ilusión, y pone el énfasis más bien en que la ilusión es un motor para la acción. Me ilusiono con una relación, pienso que voy a llevar esa relación al mejor término, y entonces acciono una serie de procesos personales que van hacia allá. No tengo ninguna garantía cuando me muevo con la ilusión, ¿me doy a entender? Me ilusiona tener un negocio, por ejemplo, y entonces activo y empiezo a hacer una serie de pasos y tampoco tengo una garantía del éxito final. Es un juego con el futuro. Y en el poder resulta que cuando leemos, por ejemplo, los grandes textos de reflexión de estos hombres poderosos como Napoleón, ¿no? Como el propio Gorbachev que se menciona en la lectura, en realidad también ellos tienen una ilusión, una utopía, ¿no? La utopía ha sido una de las cosas fundamentales para el mundo moderno, ¿sí? La cuña, obviamente, la utiliza Carlos Marx, pero pues es acuñada en la Edad Media, ¿no? Con este famoso libro Utopía de Tomás Moro, ¿no? De Tomás Moro. Tomás Moro acuña el ideal social. Tenemos que recordar que este establecimiento de la idea de omitir el error y omitir la ilusión tienen que ver con que cuando en el proceso del Renacimiento la ciencia empieza a abrirse camino, tiene que competir con la iglesia y con el pensamiento religioso, con el pensamiento teológico. Entonces la ciencia se tiene que comprometer en cometer los menos errores y tener las menos ilusiones posibles, ¿no? Lo quiero decir rápido porque no tenemos mucho tiempo, pero resulta que no lo logra. La ciencia no lo logra, pero mantiene el discurso y cuando la idea científica se traslada a la política como ciencia, se va llevando esas dos ideas de que no se deben cometer errores ni se debe seguir una ilusión. Edgar Morán lo retoma y dice, es inevitable. Resulta que en la práctica humana y en la condición humana contemporánea seguimos cometiendo errores, seguimos moviéndonos por ilusiones y parece que eso va a ser inevitable. Y lo dice de la siguiente manera, con esto termino, ¿no? Para darle paso al resto de los compañeros. El mayor error es creer que no vamos a cometer errores. Y la mayor ilusión es pensar que no nos vamos a mover por ilusiones. Entonces, el error y la ilusión pueden ser categorías de análisis del proceder político, ¿no? Pero su negación está negando la posibilidad de un montón de conocimiento de cómo proceden los políticos en su manejo del poder y en sus negociaciones. Entonces, pero tiene condiciones históricas complejas el haber llegado a la conclusión moderna de que el político no comete errores y no se mueve por ilusión. Pero tampoco, ya lo dijiste, ni los científicos, ni los políticos se salvan, ni los economistas, ni los... O sea, como eso es parte de la condición humana, pero nadie se salva. Pero lo chistoso es de que resulta que a nosotros como gente común no nos gusta oír que un político se equivocó. O sea, ya lo que tenemos metido en los huesos y en la mente de que no deberían equivocarse o que un economista... Es que vámonos un poquito más en la historia. Los científicos sustituyeron en un momento de la historia a los profetas, a los teólogos, ¿no? A los sacerdotes que tenían una bolita para ver el futuro. Unos lo tenían en las escrituras, en las sagradas escrituras, y en toda esta literatura apocalíptica que daba sentido porque a la hora de interpretar el futuro le daba sentido a las sociedades, ¿no? En las sociedades, digamos, en otro tipo de sociedades, podemos tener a estos gurús, magos, etcétera, etcétera,
que tenían también sus fórmulas mágicas para poder aspirar a entender lo que venía en el futuro. Los científicos sustituyeron a los teólogos, los científicos sustituyeron a los chamanes, ¿no? Y entonces les cae una bolita caliente, muy fuerte, de sustituir también la predicción, ¿sí? La idea de progreso humano, que es la idea que acuña la modernidad, viene precisamente de la idea profética, ¿sí? La idea de progreso y la idea de la profecía están ligadas, o sea, en un continuo histórico, pero le cae a los científicos. Entonces, lo más que pueden asegurarnos los científicos es que sus predicciones serán científicas y por lo tanto van a tener que poseer el grado de certeza más alto posible, pues para que las sociedades estén calmadas. Hemos sustituido a los teólogos. Entonces estamos calmados si el economista tiene buenos datos predictivos. Estamos calmados si el político puede pensar el futuro del país. ¿Me doy a entender? Si hace una lectura de las cosas que nos lleva a un buen rumbo. O sea, este peso del futuro que le caía a los teólogos en la Edad Media, ahora le ha caído a los científicos. Y los científicos sociales y también los científicos, digamos, de las ciencias exactas, pues resulta que tienen el altísimo agravante de que si se equivocan son tachados de ineptos. Pero por otro lado, resulta que la visión griega de que errar es de humanos permanece. Entonces, sería mejor, les digo yo, autorrespondiéndome la pregunta, aceptar que los científicos y los políticos vamos a cometer errores y vamos a ser movidos por ilusiones. Yo más bien pongo la pregunta también sobre la mesa. ¿Qué beneficio nos traería aceptar que los políticos van a cometer errores y que nos van a mover por ilusiones? ¿Despreciamos la ilusión o aceptamos que somos movidos por la ilusión? O sea, ¿qué hacemos? Debería llegar quizás un momento en decir, la neta tengo que aceptar que soy movido por un montón de espejismos y mentiras, pero qué bueno que me mueven. Y sin embargo decir, pero sé que es una ilusión. Esa distancia de decir sé que es una ilusión podría ser un gran aprendizaje social. De acuerdo, al ratito te voy a pedir que nos des un ejemplo más allá del de la ilusión de acumular poder. Uh-huh. O sea, algo quizás más concreto, ¿no? Pero sí, bueno, dijiste Napoleón pero todos están asociados a tener más poder y a seguir ampliando su margen de acción. Aprovechando que tenemos aquí al ingeniero Beto, ¿no? O sea, es decir, la ilusión de la certeza científica, la ilusión de la certeza matemática, la ilusión de la certeza política. O sea, estamos construidos, ¿por qué razón? Yo la encuentro esa razón porque la constituye la condición humana, pero estamos constituidos, por un lado, a cometer errores en la práctica y a querer negarlos en lo público en la medida de lo posible, porque ahí está un cortocircuito de la era moderna que no alcanzamos a trascender. Bueno, pero me pasó por la cabeza una imagen, digamos, que puede ser plástica, digamos, el juego de ajedrez. Cada que llega mi turno, que muchas veces se dice que la política es como un juego de ajedrez. En general, muchas cuestiones de la vida, ¿no? Podrían estar ahí resumidas. Entonces, cada que me toca mover una de las fichas a mí, tengo la ilusión de que el juego continúe por donde yo lo preví. Claro. Y cada que mueve el otro dices, no, me equivoqué. O sea, creo que por ahí podría ir, ¿no? Por supuesto. Bueno, ¿y por qué no nos vamos a un café tú y yo y luego ya le dejamos la palabra a esta gente? No, para que hablen aquí ya, cotorreen. Ingeniero, ¿qué opinas del señor Mario López y sus textos? Bueno, me acordé de en aquellos tiempos de universidad, en la carrera, y hablando de la certeza científica o de la certeza política, se nos ocurrió, ya después con el tiempo vimos que había como más, que incluso hubo hasta intentos, o sea, tesis doctorales y todo, pero fue como, alguna vez se nos ocurrió que regir a la sociedad bajo las normas de la termodinámica.
O sea, en vez de, digamos, no teníamos todo el panorama, pero en vez de leyes, pensando que existe la temperatura, existe la velocidad, ahí son 4 leyes de la termodinámica muy básicas, pero hay parámetros mucho más, no solo son unidades tan sencillas. Por ejemplo, existe la entropía, que o sea, matemáticamente es como muy compleja, pero la intención de la entropía es medir el desorden, ¿no? Qué tan alejado estás si tenemos entropía 0, estás pero nada puede estar en entropía 0, ¿no? Entonces y tuvimos esa idea, y de ahí divagábamos, como esto lo podríamos haber resuelto gracias a tal parámetro, o sea, ¿no? social, Exacto, ¿no? Pero siempre nos encontrábamos la cosa es que los seres humanos, o sea, las relaciones interpersonales son mucho más complejas como para ser medidas matemáticamente, ¿no? O como inventábamos hipótesis en la cárcel del tiempo, y el pago era no tanto sino otras dimensiones del tiempo, pero vamos, era como solo fue como inventos en esos tiempos, pero siempre topábamos o siempre limitábamos en que no todo era solo medir, o no todo era medible, o incluso por ejemplo, la mentira, o en este caso la ilusión, cómo podías de alguna manera entrarlo ahí, ¿no? O que todos siguiéramos algo que no es verdadero, o que todos escogiéramos algo, era como muy difícil. Me acordé con el texto, vamos, de esa idea de que muchas veces lo que gusta o lo que todos queremos no tiene que ver ciertamente con lo que es real, ¿no? Humano, ¿no? O sea, la certeza, por ejemplo, ¿tú cómo la lees desde las ciencias exactas? ¿La certeza es real siempre en las ciencias exactas? Es una aspiración, ¿no? Es una aspiración. Por ejemplo... ¿Pero es comprobable que no se cometen errores? Hay algunas cosas que son comprobables, como que el coche ande, pero siempre se mide, vamos, hay la ecuación que predice, es una ecuación muy famosa de física cuántica, y lo más avanzado que estamos, solo podemos, el resultado de una ecuación así muy compleja solo sabe la probabilidad. Tú escoges, este es el átomo, este es el área donde está y sabes que están los electrones, todos sabemos, y el electrón, lo único que puedes saber no es dónde está el electrón. Si tú escoges esta área, este pedazo de la taza, solo puedes saber la probabilidad de que el electrón esté ahí. O sea, a lo mejor hay 10% de probabilidad, pero es lo más cercano que tenemos, pero no es una certeza. O sea, no sé, sí. No, sí, de acuerdo. Sí. A ver, porque yo creo que la idea de probabilidad matemática es muy parecida a la idea de error y la ilusión. Es difícil de explicar a la gente común. O sea, ¿por qué no? A ver, 2 y 2 son 4, ¿no? Punto. No, pero resulta que hay una función matemática o hay unas matemáticas que no podemos decir 2 y 2 son 4, sino que hay una probabilidad. Esa probabilidad o esa idea de probabilidad nos aterra. Porque es difícil de explicar y porque socialmente quisiéramos que no hubiera probabilidades de fracaso. Y claro que los políticos quisieran que no tener probabilidades de fracaso, ¿no? Así la veo yo, no sé. ¿Cómo ves, Alonso? Pues muchas gracias, compañeros, amigos. Es un gusto estar en otro programa de La Democracia del Ego. Híjole, pues coincido con mucho de lo que han dicho. Yo creo que, pues ciertamente una de las características distintivas del animal humano, pues es nuestra capacidad para equivocarnos, ¿no? Pero curiosamente, al reconocer y tener conciencia de nuestro falibilismo, es decir, del hecho de que nuestras creencias, acciones, instituciones pueden estar equivocadas, refinamos, mejoramos nuestros métodos, procedimientos, y desarrollamos mejores vehículos para alcanzar nuestros propósitos, ¿no? Entonces, tú dijiste algo,
no nos gusta oír que un político se equivoque, pero creo que sí nos gusta oír o escuchar que un político reconoció que se equivoca, porque me imagino que el político de estilo más autoritario, autocrático, pues está convencido de que tiene la verdad o de que su visión es correcta, ¿no? Y está poco acostumbrado a escuchar otros puntos de vista, a someter sus ideas a la prueba de la experiencia, pero justamente creo que el político democrático, por el contrario, es el que reconoce, ¿no? Este es el curso de acción que voy a emprender, pero puedo estar equivocado. Esta es la acción que voy a cometer, pero puede haber consecuencias no deseadas en mi actuación que conduzcan a un error, ¿no? Entonces, pues sí, es muy interesante lo que nos planteas. Y el error en la ciencia, pues es que ahí sí, digo, tendría que preguntártelo porque dijiste algo así como que también no nos gusta que el científico se equivoque, pero yo creo que el fin del científico es equivocarse, es decir, el fin del científico es que sus hallazgos, sus investigaciones sean superadas por nuevas generaciones de científicos, y eso está bien, digamos, ¿no? Recuerdo un fragmento de la famosa conferencia La ciencia como vocación de Max Weber que dice: ser superados en el plano científico no solo es nuestro destino, es nuestro objetivo. Es decir, el verdadero científico aspira no a formular una teoría, hipótesis o doctrina que sea absolutamente verdadera, sino a pues, ser superado en sus hallazgos modestos provisionales, ¿no? La ciencia moderna es, por antonomasia, provisional, etcétera. Es una empresa autocorrectiva que va mejorándose, que no tiene un fundamento absoluto, sino que es esencialmente falible. Y ese espíritu falibilista que reconoce la posibilidad del error debería permear en todas las áreas de la cultura. Creo que es lo que estás sosteniendo, y en la praxis de los políticos también. Pero conectándolo ya para terminar con el tema del ego, pues cuando tenemos un gran ego o somos muy vanidosos o narcisistas, nos cuesta mucho, ¿no?, reconocer que estamos equivocados. Sí, yo ahí distinguiría algo, Alonso, respecto al error científico y el progreso, ¿no? O sea, no es lo mismo que un científico reconozca su error a que reconozca la incompletud de su hallazgo o de su avance. O sea, yo entiendo que el progreso científico se parece más a que alcanzamos algo incompleto y alguien o otro grupo va a venir a completarlo mejor. Pero el reconocimiento de que algo que hicimos está mal hecho también le cuesta a los científicos, así lo veo yo. Pero también lo ve así T.S. Kung, ¿no? En este libro sobre los paradigmas científicos. O sea, hubo científicos, hay guerras de poder entre científicos, ¿no? Y hay teorías que son desechadas porque son realmente erróneas y otras son desechadas porque se enfrentan contra la clase política de los científicos o de una línea determinada. O sea, creo que no es lo mismo la incompletud del conocimiento que se supone que irá avanzando, a la idea de reconocimiento de un error. Yo pienso que a los científicos les cuesta mucho reconocer me equivoqué. O sea, se parece mucho a un sinónimo de fracaso político también, ¿no? Y digo, qué maravilla. Yo creo que los buenos hombres y mujeres de Estado han desarrollado la capacidad de decir, yo tomaré esta decisión y puede tomar este curso, pero puede haber consecuencias. Pero yo lo escucho cada vez menos, ¿no? O sea, para mí casi nadie dice, claro que el rumbo es para allá, pero puede ser erróneo. ¿A quién le gusta escuchar que el rumbo que va a tomar para el país o para el Estado puede ser erróneo, ¿no? O sea, más bien yo me pregunto, ¿qué tal si regresamos un poco a la psicología y tratamos de hurgar en el corazón y en la mente de los políticos y tratamos entre todos acá en la mesa de responder por qué no quieren reconocer los errores, ¿no? Pero además, no solo eso, ¿por qué le enseñan a las sociedades, porque les enseñan a la sociedad, nos enseñan que no deberíamos aceptar que cometan errores, ¿no? O sea, de lo que más enardece a las sociedades tiene que ver con que el político en turno, líder, etcétera, etcétera, cometió un error y eso enardece a las sociedades.
Y entonces lo que sucede es que la misma enseñanza política convierte a las sociedades en verdugos de sus propios líderes políticos porque no se les permite meter la pata, ¿no? No se les permite meter la pata. Y para finalizar, o sea, decir, esta negación de que los políticos no cometen errores y no se mueven por ilusiones, termina siendo el juego más perverso. Ah, te descubrimos en un error, no sirves para nada. No, es que es humano. Lo que pasa es que no lo reconoce ni lo quiere reconocer. Descubrimos que te moviste por una ilusión y nos ilusionaste. Lo que pasa es que así es parte de lo humano, ¿no? Pero ¿no estás caricaturizando un poco? O sea, ¿cuándo ha pasado realmente? O sea, se me hace muy simplificado este el ejemplo, no reconocimiento del error. O sea, no, pero esto, de que alguien cometió un error y ya te corrimos del partido y no sé. Pues. Ah, no, sí, definitivamente que a lo mejor por un solo acto y un solo hecho no sucede. Pero sin embargo, regresemos, o sea, está bien. Y sí, y por ejemplo, lo de los científicos, bueno, aquí está el ingeniero. Yo no soy científico, pero pues yo creo que al revés. Y digo, sí ha habido científicos muy políticos, como dices tú. Pero en la obra de cualquier científico constantemente se están corrigiendo, reescribiendo, sacando nuevas ediciones de sus libros de texto. ¿Sí me explico? Sí. Hay desarrollos, hay etapas. Es decir, si ese espíritu falibilista de reconocimiento de los errores está en un campo de la cultura humana, está en la ciencia. También ahí se me hace como que faltarle un poco el respeto en general al gremio científico. Lo que pasa es que no es tan... Claro que hay científicos muy dogmáticos. Lo que pasa es que no es tanto reconocimiento del error como el reconocimiento de la incompletud del conocimiento. No sé si me voy a entender. No es como, oye, te equivocaste, nosotros te vamos a venir a corregir. No, o sea, las escuelas, por ejemplo, científicas, se supone que traen una trayectoria prácticamente lineal, ¿no? Pues y sus bifurcaciones son mal vistas, o quienes se equivocan definitivamente, como por ejemplo cuando se inventó la idea del éter, ¿no? Ese es un error gravísimo que es desechado y que no se siguió explorando por la idea de que existía algo que... No, explícanos, Beto, pero, o sea, lo que quiero decir es, creo que en la ciencia se toman atribuciones, o nos hemos tomado atribuciones, de tratar de ocultarnos del error y más bien hablar de la incompletud en la ciencia. Pero también yo lo que noto es que los políticos generalmente no vienen con el discurso de que van a fracasar posiblemente. No nos dicen, voy a tener un error, seguramente tendré errores, pero todos y todas lo asumiremos y ustedes me acompañarán en mi error y lo resarcirán. Nadie quiere oír eso. O sea, la gente quiere oír, yo tengo el plan perfecto para México, yo tengo el plan perfecto para América Latina, yo tengo el... ¿Sí me entender? Así lo veo yo. Entonces, más bien, lo que me pregunto es, ¿qué psicología mueve a esa idea? O sea, ¿qué psicología nos movería a nosotros a la idea de perfección? Pero además, las consecuencias es que nos convierten en jueces del error político cuando lo que deberíamos tener es mecanismos suficientes para que si algún político comete un error, lo resarza socialmente, ¿no? Y no lo busque ocultar. Justamente eso a mí fue lo que también me moviste al principio. Lo planteaste tú con la pregunta, ¿qué beneficio nos trae el saber que se equivocan? Y también en una parte del texto hablas de los robustos sistemas para poder evitar para la rendición de cuentas, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante y va un poco en torno a lo que estás diciendo. Creo que la ciudadanía, siempre pienso en la ciudadanía que lleva al político al poder, pues creo que ese beneficio tiene al saber que se equivocan. Yo creo que también la ciudadanía tiene que tomar un papel. Nos ponemos en un papel muy convenencieros, como de nada más aventarle la bolita al político y decir que se equivoca, porque también implica, para la contraparte, para quien le da el poder, implica decir, como son falibles, pues yo necesito estar más al pendiente, tomar un papel más activo, o sea, delegamos el poder,
luego con esta ilusión de que es infalible quien lo va a tomar porque lo elegí yo, porque me dijo que no se iba a equivocar, y nos desconectamos justamente del estar al tanto de eso, de que se va a equivocar, y entonces debe haber una serie de sistemas, de mecanismos, de instituciones que nos permitan estar al tanto, pues de un cierto control de daños, le diría yo. O sea, va a ser natural que se equivoquen. O sea, para mí eso es lo que queda de manifiesto una vez más. O sea, tenemos que entender que es natural equivocarse, aunque nosotros nos queremos jugar el dedo en la boca de que no es así. Más bien, el beneficio para la sociedad tendría que ser el que gane sistemas más robustos de rendición de cuentas, que permita que no solamente los políticos se vayan por la libre al margen de que acepten o no los acepten. Todos nos van a tener errores porque esa es la condición humana, ¿no? Y también que tome un rol más activo justamente en quitarse esa ilusión de la cabeza de que no se equivocan, y entonces pues hay que dejarlos ahí. Nada más, entonces sí, cuando se equivocan voy a señalarlos con el dedo flamífero, y entonces ya digo que son unos ineficientes o inútiles, y ya hay que poner a otros, o decir, no, pues ningún político sirve y todos se equivocan. Los políticos, como que si fueran seres de otro planeta, ¿no? No, bueno, y además aquí hay una cosa creo que muy importante. O sea, a la hora que no aceptamos que los políticos van a cometer errores, ilusiones, le dejamos al juego de los opositores una gran perversión. O sea, la oposición resulta que se ha arrogado, o sea, las oposiciones, el partido en el poder y su oposición, el hecho de poder encontrar el error del otro para poderlo devastar, deshacer, destruir completamente. Y en eso se pierde la función educativa de los que deberían ser líderes de los pueblos. Es decir, a ver, ¿cómo podemos hacer una comprensión del error? Sino que la práctica política tiene mucho que ver con decir, te cachamos en tu error, lo haremos público y te destruiremos de aquí en adelante. Y eso resulta que quedó como una práctica de los opositores y no del pueblo, que podría comprender y tener mecanismos de rendición de cuentas mucho mejor organizados, aceptando la condición humana del error, ¿no? Perdón, nomás también quiero decir esto. Y en el tema de los científicos y los políticos, yo lo que creo está en que hay una búsqueda distinta de unos y de otros. Eso, o sea, sí estoy de acuerdo también. Entiendo que hay política en la ciencia y hay científicos muy políticos, pero yo sí creo que hay una búsqueda distinta en el quehacer científico y en el quehacer político, sin que por eso haya santos en un lugar y en el otro, ¿no? O sea, yo sí creo que el científico lo que busca es ampliar una carretera, buscar hacerla más extensa, que surjan otros caminos en términos generales. Hay quien no, y el político creo que no busca necesariamente esa búsqueda de un conocimiento nuevo, etcétera, sino pues lo que busca es el poder. Yo siempre, o sea, dentro a lo mejor es como una especie de al revés. En los errores científicos son muy evidentes, ¿no? Puede explotar Chernobyl, puede caerse el avión, el error dentro de la ciencia ese sí puede ser muy, muy, muy certero. Pero los errores en la política no son tan, o sea, es donde entra la interpretación, es donde entra la óptica, es donde entra por quién voté, o si soy la oposición, o si me subí a ese barco, o si no me subí. A veces yo, de mi parte, creo que el error dentro de la política pareciera que es más que algo para rendir cuentas, sería a veces como lo que me quite votos, lo que me va restando poder, no tanto el beneficio público. Vamos, no importa tanto si la medida que hice ayuda o no ayuda, sino si suena bien, si sigue la línea que me va a seguir, o lo que me va a seguir toda la gente, ¿no? Es como algo que siempre he pensado del error dentro de la política. Es como, puede ser
si comete el error el de la bandera A, a lo mejor el de la bandera B, en realidad está haciendo un acierto, porque la interpretación es como que entra en el juego. No sé si me voy a entender. El error político o la ilusión es como mucho más compleja, ¿no? Es un buen punto el que agrega el ingeniero con la descripción de la claridad en el error en la ciencia y la tecnología, pero en las ciencias sociales parece que, o en la política, parece que no hay consenso. Siento que no está claro, no sé qué esté pensando el que nos está escuchando, pero, a ver, Mario, ¿cuál es el objetivo de tu texto? Muy buena pregunta. En el horizonte, digamos, del que lo escucha o del que lo lee en las redes de Solivagus, y sobre todo después de escucharnos, ¿qué estarías pensando que le deje esta provocación, este texto, a quien lo escucha? Bueno, a mí me gustaría, y quizás se va a oír demasiado pretencioso, precisamente por las resistencias psicológicas que tenemos de cómo entendemos la política, me gustaría que la sociedad pudiera aceptar al error como una fuente de conocimiento político y a la ilusión como una fuente de conocimiento político. Creo que sería más comprensivo el asunto. O sea, creo que podríamos, si aceptamos que quien llega al poder no es infalible, porque además mucho de la mercadotecnia política, desde mi punto de vista, está jugando o ha jugado o su propósito es presentarnos a los candidatos como infalibles, como perfectos, como los que sí saben frente a los que no saben, como los que sí tienen los hilos en la mano frente a los que no. Pero ¿cómo? O sea, pon un ejemplo concreto de eso. O sea, ¿en qué sentido? Por ejemplo, yo nunca he visto una mercadotecnia política que presente un candidato como un dios o como un... ¿Sí me explico? No, o sea, como en términos más concretos. Por ejemplo... No, y tampoco es lógico que una campaña política va a presentar los defectos o los, Claro, no sé, ¿no? de alguien, ¿no? Pues de eso se trata, pues de tratar de... En general, la mercadotecnia tiene que demostrar que quien quiere ser gobernante sabe lo que va a hacer y tiene un rumbo definido, pero además intrínsecamente que ese rumbo no va a fracasar. Nadie quiere saber que ese rumbo va a fracasar. Y resulta que las probabilidades de que el rumbo fracase por la complejidad que implica gobernar y las presiones de poder nunca salen a la luz pública ni son parte del debate público. Nadie dice, a ver, ¿por qué no comprendemos que está fracasando? Porque hay una condición humana que tiene que ver con una ilusión que fue movida y que no la llevó bien a cabo. Pero a lo mejor es porque se sustituye esa reflexión que tú planteas, que es muy interesante desde tu voz. Y esa es la razón del podcast en términos de la democracia del ego, porque ese análisis se da desde un punto de vista pues, politológico o de ciencia política. Este fracasó y digamos al presidente Salinas, que todo iba muy bien con su carrera, le pasó esto, irrumpió un hecho histórico en tal situación, y como proyecto político él sucumbió o se descarriló. Y el análisis es más, creo, politológico, Sí. periodístico, tal. Creo que, o sea, no sé si es baladí o vano o muy pocas personas tendríamos la capacidad que tú tienes de zafarse de todo eso, de ese análisis político para decir, bueno, pues es que se equivocó porque es humano, Mira, porque se ilusionó con tanto poder, porque tal y tal. Esa capacidad, esa información que nos dejas, pues sí, creo que sí sirve, ¿no? Para ampliar nuestro conocimiento y nuestro entendimiento de los aciertos y los errores de los políticos. Bueno, lo que pasa es que yo creo que aquí lo que tenemos es como un clásico juego del ego, ¿no? O sea, o de los egos. O sea, la aspiración es que... O sea, una aspiración es educativa del texto, ¿no? La aspiración de que entendamos que los líderes políticos van a cometer errores y van a ser movidos por ilusiones, y cómo eso lo convertimos en conocimiento social, ¿me doy a entender? No se lo dejamos al juego perverso
del contrario, de los opositores, para que se ocupen para echarse culpas unos y otros, como si los opositores no fueran a cometer sus propios errores y ser guiados por sus propias soluciones. Una función es educativa. Sé que es compleja precisamente porque en el fondo yo mantendría que no nos gusta oír que ni los científicos ni los políticos cometen errores, no nos gusta, ¿no? Porque queremos frases como estas: yo les garantizo el éxito del país, que es lo que hacen los políticos en las campañas, digo, contestándole a Alonso. No hay una mercadotecnia tan burda quizás como la que estoy planteando, diciendo el político es Dios, pero ningún político, y lo dijo el negro, o sea, ningún político va a venir a decir, oigan, yo vengo con mis errores propios y mis ilusiones propias a decirles que quiero proponer un mejor país, pero puedo fracasar, ayúdenme a no fracasar. O sea, nada de eso no existe en el discurso. No, a lo mejor tan directamente como lo dices, no. Pero hay, no quiero mencionar a ningún político, pero sí hay muchos actores políticos mucho más falibilistas, que a lo mejor no dicen, pero quizás estoy equivocado, pero son mucho más cuidadosos con sus juicios, discriminan. Esa es o la sea, brecha. No sé, ¿sí me explico? Sí, te explicas perfectamente y yo te diría, es exactamente, Alonso, esa es la brecha que busca ampliar el texto. Que corrigen su actuación, sus Esa políticas. es la brecha que busca ampliar el texto, precisamente. La brecha de la posibilidad de que no le tengan miedo. ¿Por qué? Porque la otra es que los errores políticos y las ilusiones políticas dañan a las sociedades y se necesita resarcir el daño, ¿sí? Pero como no tenemos mecanismos que permitan resarcir el daño, sino que lo que tenemos son mecanismos sumarios de juicio para exterminar el error político, para negar el error político, entonces se cometen errores, digamos así, se enjuician los errores a través del voto, y el resarcimiento final del daño, o sea, un daño que debería reconocerse. Mira, te pongo un ejemplo. Pero no todas las instituciones políticas existen porque reconocemos que cometemos errores. No es cierto. Sí, el Congreso, Si bueno, hay eso que dividir fuera- el poder, por que su- haya constituciones, por que haya supuesto que no. leyes, que haya términos. Creo que Está reconocida intrínsecamente la creo que la falibilidad demostras- humana ahí en el diseño del Estado. Creo Si que no, la- démosle el poder eternamente a un único individuo. Creo ¿no? que la demostración que tendrías que hacer para sostener el argumento es más difícil que la mía. O sea, no tenemos instituciones para reconocer errores. Tenemos instituciones para el cambio Las político. leyes se corrigen constantemente. Ah, sí, de acuerdo, pero nadie dice, o sea, se oculta el asunto del error diciendo, vamos a mejorar la ley. No se dice, Pues vamos sí. a reconocer. No, pero el que esta planteamiento ley- que está haciendo Alonso sí es básico de la teoría del Estado y de Pero las el instituciones- el juego del equilibrio, Pero las instituciones de no están- poderes y tal, ¿no? Pero O sea, por lo sí. menos las instituciones modernas no están diseñadas para el reconocimiento del error. Están diseñadas para la progresividad. No, pero sí hay una dosis de reconocimiento de la condición humana y del conocimiento que Sí, representa totalmente. haber tenido Sí. épocas en la historia de la humanidad que el poder concentrado en una sola persona, tal. Por eso la democracia implica estos equilibrios en los poderes y el judicial y tal. Eso creo que es lo que está diciendo Estoy de Alonso acuerdo, y estoy de sí. acuerdo también yo. Ahora, Sí. creo que para ir más o menos llegando ahí ya medio a tener la masa lista para ponerla en el horno y que se cueza la pizza, les preguntaría a Alonso, a Oscar y al ingeniero Beto, ¿cuál creen que podría ser el beneficio, la enseñanza y la reflexión del texto que Mario nos propone? Porque ya se puso muy buena la discusión y creo que eso lo enriquece ya el simple hecho de estar conversando alrededor de estas ideas es maravilloso y es muy, muy bueno. ¿Qué te deja a ti? ¿Qué le dirías a uno escucha que es tu mayor reflexión alrededor de este texto? Híjole, es que me quedé un poco en la... O sea, en la parte de como ciudadanía estar un poco más involucrados y entender que aunque cometan errores no se van a aceptar, que es parte de la mercadotecnia y de la política, pero entender que incluso a quien tú prefieres o a quien sea tu favorito o incluso que cometió el error,
aceptar ciertas partes, no siempre estar cegados por una sola bandera, pues que dentro de tus banderas o dentro de tu camino también puede haber errores políticos, ¿no? A veces nos cerramos demasiado en la misma... No tener al líder como infalible. Exacto. De acuerdo. Pero hay un componente todavía más, quizá, que complejiza más las cosas. La oposición, los medios de comunicación, quizás ciertos intereses son los que tienden abiertamente a estar calificando de erróneas las decisiones del gobernante o del político en turno y se convierte en una ecuación sumamente compleja para el ciudadano de a pie, para el que está nomás ahí viendo desde la tribuna las cosas, porque se ve cotidianamente, pues, o sea, y además hay países en donde, o sociedades en donde están más evolucionados, e incluso los medios de comunicación tienen manifiestan abierta y públicamente su línea editorial, sus claves, digamos, de pensamiento, su alineamiento ideológico, político, y desde esa perspectiva es en la que vamos a informar y vamos a editar nuestras notas, claro, ¿no? Y entonces se vuelve un poquito más complejo frente a lo que el ingeniero dijo de la ciencia, esta máquina tronó, este avión se cayó, tal. Bueno, en la política es mucho más complejo determinar si es un error o no. Alonso. Sí, pues, antes, Oscar. no más decir, disculpen, nada más decir, efectivamente, aquí la cosa es cómo ampliamos los sistemas de rendiciones de cuentas sabiendo que hay un fracaso. Pero la rendición de cuentas tendría que integrar la argumentación pública de por qué se tomó tal o cual decisión. No solamente es el fracaso, porque es una de las terceras cosas que quisiera hacer este texto. O sea, es decir, modelar o enseñar que la rendición de cuentas es no solamente ver los resultados finales, el avión se cayó, la máquina tronó, sino también la educación sobre el proceso de por qué tronó, por qué se cayó socialmente la economía, por qué, o sea, no sé si me voy a entender. Pero eso sí se da, ¿no? Aspira eso a un sí papel sucede. educativo, no sé. No sé si de parte del político, a lo mejor de parte de los analistas, sí. Pero un político que asumió la decisión y le tronó la economía en las manos y que venga a decir, miren, tronó por esto. Yo soy el líder, asumo la responsabilidad y esto fue el proceso. Los analistas sí lo hacen, pero los analistas son un mercado también, ¿no? Entonces yo digo, ¿cuál es la responsabilidad del político directo? La responsabilidad educativa para explicar por qué su error, cómo se dio en el proceso con una argumentación pública, me doy a entender. Porque lo que yo escucho, por lo menos a últimas fechas, en América Latina, es una serie de justificaciones de los poderosos, de los políticos diciendo, no, es que no fue un error, es que fueron circunstancias externas, es que no, es que ahí nosotros no cometemos errores, la culpa lo tienen los del pasado, ¿no? O la herencia que nos dejaron, no sé, perdón, ahí va. Yo creo que es una reflexión la que nos propone el negro muy buena y a mí sí me deja revolucionado, es decir, no sé, así para el próximo periodo electoral voy a mandar a hacer unas calcas que digan hashtag, todos los políticos se equivocan, elijamos al que nos lleve hacia el progreso, no sé, o sea, y ahí tengo una raya de decir, entonces elijamos al qué, no sé, ahorita pensé, la lección para mí es pues tener claro eso, ¿no? O sea, todos los políticos se equivocan y nosotros del otro lado tenemos la obligación de estar atentos y de generar sistemas, lo cito una vez más, robustos de rendición de cuentas que nos permitan tampoco sacrificarlos ni ponerle la cabeza así, sino simplemente estar más al tanto de esa condición tan humana como de la de quienes los votamos, ¿no? Yo creo que para ampliar un poquito esa parte es que la sociedad sí se da cuenta que, al menos en una narrativa política llevada o empujada por spots y por percepciones y obviamente también realidades, porque el día a día de las personas es muy contundente, pero sí se da cuenta que se equivoca y eventualmente en las elecciones decide lo que ya hemos estado viendo, que es una alternancia, ¿no? Es decir, oye, yo ya no quiero seguir como estoy, déjame el intento con otro. Ah, caray, volvimos a
seguir en lo mismo. Oye, pues el sistema electoral te da la posibilidad en un sistema democrático de tener elecciones periódicas para que la sociedad sepa decidir si se equivocó o no y por dónde ir, ¿no? Sí. Alonso. Sí, muchas gracias. Me gustó mucho la pregunta que hizo el negro. Yo también quería planteártela. Como que era en una proposición, ¿cuál es el corazón de lo que nos quieres comunicar? Porque al principio parecía que lo que nos querías comunicar era que la ciudadanía debería ser un poco más compasiva con sus gobernantes porque se equivocan. Más empática. O comprensiva o empática, pero luego, bueno, comprensiva y no compasiva. Y ahora siento que más bien el argumento es los gobernantes deberían de asumir mucho más la posibilidad de que se equivoquen. Es más hacia lo segundo. O son dos caras de la misma moneda. Y digo, ya para terminar, pero yo creo que, repito, vivir en una sociedad moderna implica vivir en una sociedad que tiene instituciones que reconocen el error en su mismo seno, porque las instituciones, repito, se van corrigiendo constantemente, van cambiándose, modificándose, implementando nuevas normas, reglamentos. O sea, sí está, creo yo, reconocida esa posibilidad del error. Repito, en una sociedad moderna, a lo mejor en una sociedad teocrática, donde hay un libro sagrado y una casta sacerdotal que tiene la verdad absoluta e infalible, no. Pero pues creo que en nuestra sociedad es grosso modo sí, y como decía Víctor Hugo, pues todos los ciudadanos sabemos que los políticos se equivocan, ¿no? O sea, en fin, porque a veces pareciera que como que querías decirnos que la gente no sabe o no asume que el político se equivoca, y yo creo que pues prácticamente todos lo reconocemos, ¿no? Sí, eventualmente el ciudadano que votó por el gobernante en turno a lo mejor va a ser más empático y se la va a fiar un poquito más. Y si no voté por él, dice, de aquí soy y reagadán, ¿no? O sea, y viceversa, ¿no? Pero creo que sí, me queda ahí la sensación de que tenemos que ser más empáticos, comprensivos con la condición humana y con que los políticos pueden cometer errores. Perdón, Si y es que hay error de errores a errores, ¿no? Claro. O sea, ¿qué tal que si mi error hizo que murieran 800 o 1 millón de personas por COVID? Entonces, también hay otra discusión, pues hay de errores a errores, ¿no? Perdón. Yo me acuerdo en House of Cards, digamos, por la magnitud de los errores, la serie de cuando hace, por no decir que cuando utiliza el fondo de desastres naturales y viene un día o 2 días antes de las elecciones, utiliza ese dinero para algo, manipula las elecciones y viene un huracán nivel 8000, 6007 y cuánta cosa, y el capítulo se acaba en la cara del cuate que orquesta todo, se acaba como pum, llega el huracán y ahí se acaba el capítulo, y el siguiente capítulo empieza y no hubo, para su suerte, no fue tan contundente el huracán. Pero esa es como la perspectiva que presenta ese final de capítulo. Sí, pues. O sea, hay de errores a errores. Exacto. Hay suerte, ¿no? Pero, bueno, pudo haber sido el error, la ilusión y la suerte en la política. Bueno, la fortuna era uno de los factores de los que hablaba Maquiavelo, ¿no? Ya lo mencionaremos en otro podcast. O sea, el gobernante también tiene que tener fortuna, suerte. Hay muchos que tienen suerte, ¿no? No, a ver, yo diría lo siguiente, para cerrar de mi parte. La idea de la democracia del ego no es tener razón. Yo solamente, digamos que observando nuestra sociedad, veía que la mercadotecnia política insistía mucho en cierta perfección de los políticos, que a mí me parece exageradamente perniciosa. Bueno, los maquillan y todo. O sea, ¿no? y que a mí me parece, sí, o sea, te pueden generar un personaje gelatinoso como si fuera un líder inteligente, ¿no? Y lo que noto y lo que notaba también es que ahí se manejaba mucho con las campañas que yo veía o he visto,
la idea de volver al personaje como un personaje infalible. Yo sé cuál es el rumbo, yo sé para dónde vamos. Pero no sucede, perdón que te interrumpe, ¿no sucede eso más bien en los regímenes autoritarios? Sucede mucho como más. En Putin, ahí sí te lo presentan como infalible, No, o y en con China, y o en un halo- Norcorea, y con un halo o en Cuba. En las de sociedades luz. democráticas, Pero no, también- sabemos que son más falibles y humanos. Pero bueno, dejémoslo a juicio de los escuchas. Reconoce que estás en el error, Mario. Lo reconoceré. Mira, si reconoces Lo que estás en el reconozco. error, tendrás razón. Reconozco, Nos ilusiona que reconozcas. Reconozco que puedo estar en el error, pero me llama la atención mucho porque encuentro muchos elementos de autoritarismo en la mercadotecnia política. O sea, te pueden generar un personaje absolutamente blandengue en un estadista, ¿no? Solamente a través de casarlo con una super, creo. ¿no? Eso no existe, ¿verdad? ¿No? Digo, Bueno, si cada no, quien, ¿no? está bien, de acuerdo. Podría pasar. Sin embargo, lo que quiero decir es, precisamente tampoco se trata de, insisto, de tener la razón en el asunto. Mario, Pero si los elementos que hemos platicado entre todos en este momento dan lugar a la reflexión pública, con eso me doy. No, Es por decir, supuesto. No, y con eso Relájate. me quedo. No, y vas a tener otros capítulos Estoy relajado. para reivindicarte. Vas a tener otros capítulos. Este no es el capítulo final, No, Mario. no. Ya, no te caigas tanto. No. Sí nos hiciste reflexionar. Salva, Nos No, hiciste si no va a llegar el encabronar. huracán. Nos hiciste reír. Todo lo lograste. Perdón por mis errores cometidos. Que quede claro, nada más yo para finalizar, si alguien no quiere decir algo más, que quede claro que este capítulo, este podcast, no es un programa de psicología, no es, aunque Mario se esfuerce, no es un podcast de autoayuda, no es un curso de ciencia política, ni una sesión de catecismo. Simplemente somos la democracia del ego. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos y nos escuchamos en el que sigue. Gracias. Hasta luego. Gracias. Solivagos, Edición Cultural presentó La democracia del ego con Mario Edgar Lobo.